Saludos a todos, muy buen Nick Nash. Estamos en el programa del mismo nombre, Nick Nash. Este, es 5 de abril, 12 Casa, Matlacleomome, Cali. Recapitula, aprovecha las experiencias adquiridas. No te dejes sugestionar por los sueños, prueba nuevas experiencias. Por si lo escucharon, pues anda pasando por aquí la señora de los tamales, así que le mandamos un saludo. Y estamos aquí con Rosita Huichot y Vicente Valdés. ¿Cómo están? Hola, muy bien, muy contenta de que en este mes de Castaneda vamos a hablar de él. ¿Cuántas cosas saben de él? ¿Cuántas no saben? ¿Cuántas han apreciado? No se pierda este capítulo. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Hola, buenos días, saludos. Aquí con gusto de retomar con ustedes ya después de algunas sesiones, que pues bueno, por circunstancias de salud y logística pues, había impedido acompañarles. Así pues va a ser un gusto hablar en este mes acerca del mes de Castaneda, ¿no? Habrán visto unas publicaciones por ahí, en NT y demás, pues es justamente para honrar esa memoria a gran personaje, ¿no? Dentro de la historia de Anáhuac, pues ha retomado en este caso este contacto con los orígenes. Y pues mientras llega Frank por acá, sí me gustaría preguntarles, igual empezamos con Rosita, ¿cuál fue el primer libro? ¿Qué fue lo primero que escuchaste de Castaneda? ¿Qué leíste o cómo te enteraste de él? ¿Nos podías comentar? Pues mira, cuando tomaba clases de mexicanidad y de toltequidad, ahí fue donde realmente lo conocí. Y sí hablaban de tantos libros, El viaje a Ixtlán, y me acuerdo que sí los leía al principio, pues así como que hay muchas cosas que con el tiempo, ahora sí fui captando la esencia y la importancia hacia nuestras vidas de tantos términos, porque usaba términos que tú de repente te quedabas, y el con el que más me quedé amor fue con el acecho. O sea, porque yo decía, el día que yo me aceche a mí, voy a ver cuántas tarugadas no estoy haciendo, porque luego hacemos cosas así y no, de todo causa y efecto, efecto y causa, y de repente nos quejamos de algo que estamos haciendo, pero necesitamos salir de nosotros mismos, ver nuestra película y estar al acecho de lo que estamos haciendo, porque eso nos va, pues ahí está planeando. Es como decía un maestro maya que decía, mira, si tú te desvías un poquito así, un poquito de tu camino, esto va avanzando con el tiempo y ya después es infinito. Entonces, el acecho es tan importante porque ahí vas viendo hacia dónde estás empezando a desviarte y qué camino. Hay 20,000 caminos, pero si no estás al acecho de ti, no te vas a dar cuenta de lo que va a repercutir eso en tu vida. Creo que ya llegó Frank. No, Moni. Hola, mi amor. Buen día, Moni. Buenos días. Saludos, me invitó Frank, pero me agarraron desayunando. Ahorita termino ya. Buen Provechito. provecho. Gracias. Sí, mientras en lo que toma Chignahui, ¿tú nos podrías comentar cómo fue la primera vez que escuchaste de Carlos Castaneda o Castañeda o qué leíste primero de él? Pues sí, justamente. Micro. ¿Quién? ¿Yo? No. Pues mira, fue gracias a una amiga que tenía yo cuando estudiaba ahí en Jalapa, que yo le platicaba mis experiencias extrañas porque desde niña he tenido ensueños, nada más que no sabía que eran ensueños, que no sabía. Y yo le platicaba y me recomendó un libro, me recomendó los primeros 3 libros de Castaneda. Y yo los leí, pero no le encontré ningún sentido, ¿no? El viaje a Ixtlán y... ¿Cuál fue el primero? El de las enseñanzas de Don Juan y tal. Pero después pasó el tiempo y cállate. Y empecé a tener ensueños más fuertes y ya empecé a conocer otros libros de Castaneda. Compré algunos, pero cuando me di cuenta de que estaba la cosa seria, que los tiro a la basura. ¿Cómo? Bueno, Tiré todos los pasamos. libros de Castaneda a la basura. Moni, ya se pasó el tiempo. Disculpe por entrar Perdón. tan tarde.
pero Sí, no se te me fue el preocupes. tiempo y también no me di cuenta. Sí, Ya bienvenido, estamos al Frank. aire, Frank. ¿Estamos al aire? Sí, mi amor. Sí, estamos Órale. presentando y nos Saludos a todos. preguntaba justamente, ¿no? ¿Cuál era el primer contacto que habían tenido con la obra de Castaneda? Entonces ya ahorita nos comentó un poquito Rosita, Moni, igual si quieres Chignahui y ya nos vamos con Fan para que tome un poquito de aire. Sí, justamente Ok, para... síganme un segundo porque estoy preparando algo aquí. Ahora Muy me bien. conecto. Sí, bueno, Sí, Frank. justamente llegaba a esas clases allá en Valladolid, la calle de Valladolid, aquí en la Ciudad de México. Me invitaste tú, Vicente, a conocer a alguien que nos iba a platicar de cosas extrañas. Entonces llegamos ahí justamente con, bueno, ahí físicamente conocerlo, a Frank. Y pues ahí la primera plática fue sobre Castaneda y no sabía ni quién era. En ese momento pues no leí nada, pero ya me comenzaba a Frank a platicar justamente sobre el ensueño, pero por su recomendación, el primer libro que leí de Castaneda fue El viaje a Ixtlán, y bueno, también por eso es mi favorito, porque narra cómo es la historia que conoce a Castaneda. Y bueno, pues, ver que en ese tiempo en el que empecé a leerlo y empecé a experimentar con las cosas del ensueño y lo que veía que pasaba Castaneda en el libro, pues se me marcó mucho. Entonces por eso es que bueno, ese es mi favorito. Si habrán visto también la publicación del mes de abril, la primera, ahí viene un fragmento, que bueno, quien pase por eso se da cuenta, pero bueno, justamente por eso el viaje a Ixtlán. Y bueno, pues vamos a aprovechar que ahorita entró Omey. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, saludos. Hola. Todo bien. Qué Muy bueno, buen sí. día. Luis, ¿tú nos podrías comentar cómo fue tu primer lectura o el primer encuentro que tuviste con Carlos Castaneda? Sí, cómo no. Pues en la universidad un profesor nos comentó sobre los 7 umbrales del ensueño, algo así. O sea, ahorita ya lo concibo de esa manera, pero nos habló del ensueño de manera pues, muy general. Pero también mencionó eh, pues cuestiones que tenían que ver con la toltequidad, o sea, lo tolteca y lo chichimeca, y eso me orilló a investigar, y fue cuando di con el Centro de Arcoastronomía, ahí con Frank, y pues igual también se empezó a hablar del tema, del autor. Yo no conocía como tal al autor, pero ya después lo conocí, y me parece que también entré por Viaje a Ixtlán, que también creo que fue mi entrada a la obra, y pues sí, me atrapó. Ya después, pues leí otros 3 o 4 y los demás me los aventé en audiolibros, porque también pues, eran muy largos luego. Pero sí, o sea, lo interesante es que cada vez que vuelves a la lectura te encuentras cosas distintas, ¿no? Entonces, pues, ya eso ya tiene como unos 10 años, yo creo que sucedió. Sí, qué importante, ¿verdad? Castaneda antes de tu vida y después, y lo que falta de que captures y digas, ay, pues si esto no lo había visualizado, primero te tiene que caer una idea y luego la otra, y nunca Sí. acabas, bueno, todos los días aprendes. Sí, Recomendable su y obra. sobre todo cuando empiezas a practicar, ¿no? O sea, porque más allá de la literatura como tal, de que te atrapa la obra, yo empecé a hacer ciertas meditaciones, ciertas respiraciones que vienen en algunos libros, y pues empiezas a notar cosas, ¿no? Empiezas a darte cuenta que no es nada más como pues una cuestión de fantasía, una cuestión de ciencia ficción, ¿no? O una cuestión de chamanismo como edulcorado, ¿no? Como se plantea en otros lados, sino que son prácticas que puedes realizar, y sobre todo las de meditación, las de caminatas de poder, cosas por el estilo, pues son las que te van como también dando una pauta, ¿no? Para seguir. Experiencia. Vicente Ochi, ¿quién nos puede comentar los títulos de los libros de Castaneda? Los tienen a la... Muy bien.
Y ahorita fue parte de la presentación del testamento de Carlos Castaneda que nos va a hacer Frank para ir con esa secuencia. Y pues bueno, les invitamos también a los tutegas que se han conectado, que pues nos indiquen cómo fue su acercamiento, ¿no? Con Carlos. A mí me prestaron un libro de las enseñanzas de Don Juan, me acuerdo, la aventé como en 3 días y pues me dejó pues, gratamente impactado, ¿no? En ese aspecto, yo tenía como 18 años en esa época. Y pues abrió un panorama, entonces, pues vamos a comentar un poquito de ello. Frank, ¿tú nos podrías comentar, cuál fue el primer libro que leíste de Carlos Castaneda o cómo te enteraste de él, por favor? Y muchas gracias por... El primer libro que leí de él fue El don del águila, su sexto libro. Quisiera platicar más de mi circunstancia personal, de lo que entendí de su obra. La obra de Carlos se puede organizar, digamos que en 3 partes. En la primera, uno nota que el primer libro es Las enseñanzas de Don Juan, y uno nota que está experimentando. Además, el libro es pura experiencia psicodélica, así que experiencia por excelencia. Pero también está experimentando con el lenguaje. Por ejemplo, le cuesta trabajo decir chamán, entonces prefiere decir brujo, porque el medio que estudió era, es decir, tanto en el campo como en la academia se le llamaba brujos, entonces, bueno, brujos. Y también estaba tratando de darle un sentido lógico a la enseñanza, de presentarla de alguna manera. Con el tiempo él declaró que ese primer libro tenía cosas que eran realmente triviales, que no valían la pena. Cosas que eran concesiones al momento y concesiones también a la academia. La academia quería informantes nativos que fueran chamanes, brujos, que hicieran cosas extravagantes, que hicieran ejercicios raros o que invocaran espíritus o algo así, ¿no? Entonces, bueno, él metió un poquito de cada una de esas cosas, incluyendo invocaciones, y también metió técnicas o fórmulas supuestamente chamánicas que ni pertenecen a Mesoamérica, ni probablemente las vio en ningún lugar, sino que se le imaginó para quedar bien con la academia. Ya después él rechazó esos asuntos y empezó a decir que finalmente el nahualismo es abstracción y no ceder a fórmulas mágicas o a ritos que finalmente son ropajes internos, no tienen nada que ver con la realidad energética. Ese primer libro, afortunadamente, lo continuó, tuvo mucho éxito, pero tuvo éxito entre los hippies, porque los hippies estaban consumiendo plantas y se dieron cuenta de que él estaba tratando de hablar de algo que las academias no habían mencionado. Los académicos, que la mayoría de ellos no habían tenido esa experiencia, pues lo vieron como un libro más de chamanismo, afortunadamente, y por eso no lo rechazaron. Incluso creo que le funcionó como tesis, se hizo, creo que maestro. Y también empezó a dar clases en la universidad y eso le elevó la exigencia. Por un lado, tuvo que trabajar con un poco más de rigor académico, es decir, ordenando mejor la información. Él mismo reconoce que gracias a la influencia de algunos profesores tuvo que escribir hasta 3 veces su primer libro para que tuviera sentido, porque eran simples notas que iba acumulando por aquí por ahí. Y sacó su segundo libro, que es una realidad aparte, y ahí la academia dijo, ¿qué pasa con esto? Estos nativos son demasiado inteligentes. Estos nativos están hablando de cosas muy raras que nosotros no entendemos, una de dos, o ellos nos exceden o nosotros los suprimimos. Y por supuesto la academia optaron por suprimir esa información. Finalmente ese es el cometido, ¿no? de la academia en lo que respecta a mundo nativo. Carlos Castaneda no se intimidó por ese rechazo de los antropólogos formales. De hecho, desarrolló como tesis, de manera por lo menos en notas y en conferencias, eso, desarrolló la idea de que hay 2 enfoques antropológicos o 2 maneras de estudiar al ser humano y a una comunidad nativa en particular. Un enfoque es desde fuera, apuntando lo que se pueda,
a riesgo de no entender a profundidad. El otro enfoque es desde dentro, metiéndose en el modo de vida de esa comunidad para entender lo que pasa allí, pero a riesgo de quedar fundido, a riesgo de ya después no poderse separar de esa comunidad. Y eso fue lo que le pasó a Carlos. Se transformó en chamán. Y por supuesto, si no hubiera dado ese paso, su bagaje académico hubiera contado. Pero una vez que dio ese paso, todo el mundo empezó a decir que no sabía nada. Porque el tener conocimiento en el mundo moderno, que finalmente es bastante antiguo y es bastante chapado a la antigua, el tener conocimiento no significa saber literalmente y objetivamente de algo, sino representar. Así que si tú representas ese conocimiento en un medio ya creado, entonces eres un tipo sabio, aunque no sepas. ¿Ves? Si se dice, esa es la eminencia en náhuatl, todo el mundo dice, es la eminencia en náhuatl. Aunque no sepan. Pero si por otro lado tú vienes y dices, mira, este texto dice tal cosa, y eso no interesa al sistema, entonces relegado. Como Carlos tuvo éxito, él no dependía de que ninguna universidad lo publicara. Entonces siguió publicando por su cuenta. Sus libros empezaron a agarrar cada vez más rigor. Mi opinión es que esa primera fase que fue enseñanza de Don Juan, una realidad aparte, Viaje a Istrán, vamos a dejarlo ahí, esos primeros 3 libros fueron producto de sus pesquisas de campo, de trabajo de campo. En esos libros todavía tú ves que él está separado del tema. No se confiesa chamán, no toma la iniciativa, no toma decisiones, sino simplemente refleja lo que dicen sus informantes. Después vienen otros libros, es que hay muchas maneras de organizar la obra de Carlos, pero después viene Relatos de Poder, El Segundo Anillo de Poder y El Don del Águila, que fue por donde yo empecé. Y en estos libros empieza a hablar de algo que resultó inusitado de ese momento, del linaje. Empezó a decir, a ver, no es solo que Don Juan me enseñara cosas, es que Don Juan forma parte de una organización y hay otros Don Juanes por ahí, hay otros linajes, y yo soy un aprendiz entre otros aprendices. Y ya el Relato de Poder, en El Don del Águila, dijo, el linaje tiene una estructura. Es decir, tampoco es que sea un grupo amorfo de gente aprendiendo, sino que esto es parte de una transmisión ancestral. Ya estas cosas están muy lejos de lo que se suele decir en los cursos y en las instituciones académicas. Entonces, ya ahí no le hacían ni caso. En ese momento también empezaron los detractores. El detractor de Carlos Castaneda es uno de dos. Una persona que hizo una experiencia con hongos o con peyote, así, se asustó y se quedó trabado y entonces necesita rechazar todo lo que le llevó a esa experiencia. Nombres, Frank. Nombres. ¿De detractores? Ajá. Prefiero no meterme con eso. En realidad los veo como una masa amorfa. Ninguno de ellos ha brillado. No tiene nombre. Solo firman un libro, que es otra cosa. Yo quería aprender. Pero no es alguien que haya desarrollado un tema investigativo, ni siquiera en el campo de Carlos Castaneda. Cuando tratan de ser investigadores de la vida de Carlos Castaneda, se dedican a colecciones chinas. Eso no es investigar. Pues bien, este grupo de los que se asustaron y trataron de rechazar todo aquello que los llevó a la experiencia psicodélica, porque la experiencia psicodélica impone, son personas resentidas. Es decir, nunca van a tener una posición objetiva, simplemente van a tratar de impedir que otros lleguen a determinada comprensión. Ellos no pudieron, están conscientes de eso y van a tratar de impedirlo. Hay otro grupo que es todavía más amorfo y menos, con menos intento, que es el de simplemente chismosones de antropología. Es decir, gente que le interesa un poco el tema, pero sin mucho compromiso. Y entonces no le hables de verificar nada. Es el tipo de gente que puede pasarse 2 años en una etnia para escribir un libro sobre los sueños de esa etnia y jamás se le ocurre soñar. O el tipo de gente que es un tratado de este tamaño sobre plantas y jamás se le ocurre probar una planta. Ese tipo de personas sin compromiso, ¿no? Que piensa que la ciencia consiste en describir lo que hay por fuera y no en encontrar los nexos internos. Les digo, este segundo grupo de libros que son Relatos de Poder, Segundo Anillo de Poder y El Don del Águila, empezó a despertar rechazo.
Yo empecé por el 2 y me gustó. Y me pareció alucinante. Me pareció, era diferente a todo lo que había leído sobre antropología. Hasta entonces estaba estudiando normal, había leído muchísimo y jamás una posición de alguien que le diera valor a esos informantes, a esa información de los nativos, más allá del valor cultural formal. Carlos Castaneda está diciendo, aquí hay proposiciones, y ni siquiera son filosóficas, son proposiciones existenciales, que tienen que ver con nuestra totalidad, no solo con nuestro modo de entender el universo, sino también con nuestro modo de vivirlo, de experimentarlo, con nuestro sentido de pertenencia también. Ya en esos libros él empieza a jugar con la idea de que yo soy un chamán. Don Juan me dijo que yo era el heredero del linaje. Aproveche, trepa el ego, por supuesto. En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Después viene un tercer grupo de libros que es El fuego interno, El conocimiento silencioso. Y yo añadiría a ese grupo el último que publicó, que es El lado activo del infinito. Estos tres libros tratan más de temas más bien filosóficos. Bueno, también hay que añadir El arte de soñar, que es eminentemente práctico. Es que con Carlos Castaneda tú no sabes dónde termina la proposición conceptual y dónde empieza la práctica. Tú empiezas a leer a Castaneda desapegadamente, como si fuera un filósofo más, y poco a poco te va fundiendo y terminas en la práctica. Por ejemplo, la proposición de que la forma que tiene la sociedad occidental de percibir el mundo es muy limitada, por no decir errónea, termina inevitablemente con el lector diciendo, déjame ver qué es cierto con esto del ensueño. Cuando yo leí ese libro del arte de soñar, me dije, déjame soñar, déjame intentar soñar. Y ahí fue que me di cuenta de lo que quería decir. Por lo tanto, uno se desliza de una serie de principios, de enunciaciones que él va poniendo ordenadamente a la práctica. Y ya de pronto estás atrapado, estás adentro de eso. Aparte de todo, de estos libros, de esta serie de libros, escribió algunos que son diferentes. Por ejemplo, La Rueda del Tiempo no son más que apuntes que tomó algunos de sus alumnos, y él le puso comentarios. Están muy buenos los comentarios, pero finalmente no es un libro en que él se haya sentado a escribir, sino que lo hizo a partir de otro. Y está el libro de Terceridad, Los Pases Mágicos, que es completamente diferente, aunque también tiene muchos apuntes valiosos, pero es totalmente diferente. Y me llama la atención que los continuadores de Carlos Castaneda se hayan ido por ese libro y no por los demás. De hecho, una de las cosas que me sorprendió al contactar con grupos de practicantes de terceridad es que no ensoñaban y que veían el sueño como si fuera una cosa de chamanes de alto vuelo, como si existieran los chamanes de alto vuelo. Existes tú y con tu intento. Si intentas ensueña, hasta un perro ensueña, eso es lo de menos. El hecho de que no lo hicieran me perturbó, porque me dije, bueno, entonces ¿en qué consistió la enseñanza de Carlos a estas personas? Yo pensaba que el círculo interno iba a haber recibido enseñanzas esotéricas o más fuertes, ¿no? Pero eso es lo que no. No sabía de soñar. Y ahí lo dejo, porque es que ahí siguen. Creo que la obra de Castaneda no se ha reivindicado, no se ha seguido como se debe, con todo lo que contiene. Y bueno, ya estoy hablando demasiado, los dejo a ustedes que platicar, y me gustaría tocar dos temas. Uno, qué hacer con la obra de Castaneda, porque es un reto. Y el segundo, ¿en qué consiste la esencia de su mensaje? ¿Qué fue lo que realmente quiso decir? Pues es que hay tantas cosas, y cuando lees son muchas. A mí, por ejemplo, una que se me quedó así como perdida es, creo, cuando antes de morirte, lo que tienes que soñar o cómo prepararte para morirte y trascender. O sea, ese creo que es el lado oscuro del infinito en ese libro, y a la fecha todavía me hace ruido eso que no resolví yo aquí o acá. Pero hay muchas cosas, Frank. Bueno, Carlos Castaneda no maneja el concepto de trascendencia, porque para él la vida no está dividida en vida y muerte. De hecho, según él, no estamos tan vivos, solo somos conscientes. Él explica que hay que distinguir el acto de ser consciente
del acto de vivir biológicamente. Y pone como ejemplo los mismos sueños. En un sueño uno puede hacer un montón de cosas, entregarse un montón de actividades, conscientemente o inconscientemente, pero biológicamente no las estás haciendo. Y entonces él dice que, o deduce de ahí, que el mundo en que vivimos cotidianamente nos parece material y nos sentimos objetos biológicos dentro de ese mundo solo porque estamos en un determinado enfoque perceptual, lo que llama la fijación del punto de encaje de la atención. Nuestra atención se fija en determinado punto y empieza a construir un mundo de ideas alrededor de ese punto. Pero si un accidente, una planta o la voluntad hace que se conmueva ese punto, puede uno fijar otro punto en otro lado de la realidad, en otro aspecto de la realidad, y dar con un mundo muy diferente. O incluso puede uno mantener errático ese punto. En ese caso uno tiene la sensación de estar dormido. Pero si tienes la sensación de estar dormido, estás esforzándote por atender, porque generalmente un dormido no se da cuenta que está dormido. Así que si tú te das cuenta que estás dormido, pues un paso de avance. Mónica, sí, adelante. Sí, pues mira, lo que yo te puedo decir de Castaneda es que su obra también genera muchas sacudidas. Muchas Te que, sacude, te simbra. Te sacude, te simbra. Sí. Por eso es que yo tiré a la basura sus libros, porque estaba rompiendo estructuras mentales que yo tenía, obviamente, por la educación. ¿Me puedes poner un ejemplo? Ponme un ejemplo. ¿Cómo? No demasiado personal, pero ponme un ejemplo de algo que te haya... Ejemplo, pues, ¿por qué tiré los libros de Castaneda a la basura? Porque chocaba con las ideas cristianas del más allá. Ideas cristianas, claro. Hablando de la trascendencia, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta, porque ninguno de sus libros lo dice directo, ¿no? Pero cuando yo me di cuenta de lo que se trata es de que va a llegar un punto de la nada, donde no hay nada, entonces dije, no puede ser. ¿Hay o no hay nada? Puede ser. Esa parte no la entendí. Sí, es decir, que no hay trascendencia, que no hay una creencia en un más allá, que no hay algo tan dulce, ¿no? Como en la religión, que la muerte es un hecho y que no se puede evitar. No hay atajos, no hay escondites. Entonces, por eso... Y un hecho mental. ¿Ok? Es importante tener en cuenta, es un hecho mental. Es decir, sí, claro, pero... No vas a encontrar un pedazo de algo del universo que puedes decir, esta es la muerte y los demás ya no. No. Es un sustantivo, por lo tanto, es un hecho mental. Le ponemos un artículo, la muerte. ¿Ves? Lo que por eso es que te digo... Estamos distorsionando la realidad. Sí, adelante. Es lo que te digo, que eso estuvo rompiendo estructuras cognitivas que yo tenía. Claro. Y pues eso es lo que genera en mucha gente rechazo o te simbra. Pero la propuesta, que es el camino más fácil, es en soñar, simplemente. Sí, el verificar. No solo el sueño, él tiene, creo que cientos de técnicas. Si agarramos cualquiera de ellas, Omeya hablaba de meditar, él habla de observar, simplemente siéntate en el suelo contra un árbol y observa. Si hiciéramos eso realmente, empezaríamos a notar la diferencia entre lo que creemos percibir y lo que realmente percibimos. Lo que creemos percibir, es decir, si tú te detienes en un momento o le preguntas a otro y sale el tema de qué estás percibiendo, la gente piensa que está percibiendo, que está teniendo un contacto directo con el mundo, y resulta que no, es a través de un filtro de ideas. Y las ideas son tan gruesas y tan esquemáticas que literalmente no te dejan mirar ciertos puntos y exageran otros puntos, o incluso inventan fantasmas. Por ejemplo, el choque de las creencias religiosas teístas, ¿no? De las creencias cristianas con el nahualismo, es desde el punto de vista del nahualismo y desde el punto de vista de Castaneda, porque la gente inventa un fantasma. Se inventa un fantasma mental porque es cómodo, se siente bien. Uno se siente bien teniendo un padre amparador ahí arriba, aunque ese padre haya asesinado millones de niños, animales inocentes en el diluvio, ¿no? Esa parte no nos interesa. Pero es un padre amparador que además casualmente está en contacto conmigo y no con los demás. Y que me va a dar un premio si yo si yo lo adoro, lo adoro, le digo cosas bonitas, le digo que es grande, obedezco todo lo que haga, sea bueno o malo,
O me someto, porque realmente Sí, la claro, religión claro. lo que quiere es que Para te empezar es su sometas. visión, obvio. Algo grandote ahí arriba y yo pequeñito aquí, por lo tanto, si peco en realidad no soy yo. ¿Ves? Es que hay un Satanás por ahí que me está tentando. Y no tengo que forzarme demasiado por hacer nada, ni por tener merecimiento, ni nada, porque finalmente ese Padre grandote es tan misericordioso que me va a salvar y me va a regalar la vida eterna. Algunos dicen que hasta el pellejo físico, pero por lo menos la vida eterna de mi ego, de mi sentido de soy yo, eternamente, por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque lo aplaudo. Esa visión estúpida del mundo, claro que choca con Carlos Castaneda. Cuando se rompe esa visión, cuando uno rompe el más allá, cuando uno rompe la existencia de lo sobrenatural y se da uno cuenta de que solo tenemos lo que percibimos y lo demás son puras ideas y pueden ser falsas. Cuando uno se da cuenta de esto, se desarticulan las ideas inoculadas por la religión. Fíjense que las ideas religiosas no solo te hablan de un más allá, sino también de un más acá. Para poder tener un más allá espiritual, tú tienes que tener un más acá material. Las ideas religiosas son materialistas. Son ideas que parten del hecho de que existe literalmente un mundo de materia, donde literalmente hay seres compuestos de átomos que responden así, así, así. Ese mundo no responde en absoluto a la realidad. Esa era la idea que podían tener los científicos del siglo XIX, pero ya se ha demostrado que no es así de ninguna manera. Ese mundo es una ideación. Y el problema es que, así como nacemos sin creencias, nos vamos a ir sin creencias. Nadie muere creyendo. Antes de morir, las creencias abandonan el barco, son como ratas. Están ahí de oportunistas, pero cuando ven que la cosa es en serio, abandonan el barco y se queda uno, se queda el mono, con o sin experiencia, frente a la realidad. Una de las ideas que nos produce ese materialismo del entendimiento religioso del mundo es que o hay supervivencia o hay inmortalidad o nos morimos. Eso es una posición dual, eso es un enfoque dual de la realidad. Eso no refleja los hechos de la experiencia. ¿Quieres enfrentarte a la experiencia? Bueno, obsérvate una mano y piensa, ¿cuántas células hay aquí en esta palma de la mano? Un tercio de ellas está muriendo. El otro tercio se está reproduciendo en este momento. ¿Qué cosa es vida? ¿Qué cosa es muerte? En cada instante estamos muriendo y reviviendo. Y renaciendo. Y hay otra cosa que platica Castaneda de otra manera, ¿no? Él lo dice con imágenes muy lindas y con metáforas y eso. Pero la otra cosa es esto. En realidad, en el mundo de la energía nada se corta. La energía no se puede cortar, fluye. La energía es lo que llamaban los antiguos Tlaloc. Tlaloc viene del verbo tlaloa, que quiere decir fluir. La característica intrínseca de la energía es fluir siempre. Por lo tanto, nunca se puede cortar. Incluso si tratas de cortarla, se transforma en otro tipo de energía, pero sigue fluyendo. Te pongo un ejemplo. Trata de parar toda esa energía cinética que va con una bala y se transforma en calor y sigue radiando. Y así, lo que sea. La energía nunca se corta. Por lo tanto, lo que hay de energía en nosotros, y eso incluye la vida, la conciencia y realmente hasta el cuerpo físico, eso sigue siempre. No desaparece. Ese es otro enfoque. ¿Qué es lo que desaparece realmente cuando nos morimos? Aquí viene otra de las ideas de Carlos Castaneda. ¿Qué desaparece cuando nos morimos? Realmente, ¿La conciencia? es lo único que se va a ir. Porque el cuerpo sigue de alguna manera, disgregado, como tú quieras, pero no desaparece un átomo. La energía puede estar segura que sigue. La forma humana. La conciencia, La, ¿no? la idea que tenemos de nosotros mismos, eso desaparece. Ya no tenemos un cerebro, no tenemos una idea de nosotros mismos. Y estamos tan apegados a la idea de nosotros mismos que la simple idea de no estar ahí se hace insoportable. Por eso, una de las técnicas que propone Carlos Castaneda es recapitular, regresa a tu origen. Cuando naciste no estaba ahí esa idea. Cuando fuiste forjado 9 meses antes de nacer, esa idea no estaba presente. Había un montón de cosas, pero esa idea de soy yo, eso no estaba presente. Adelante. Pero inclusive, como mencionó ahorita Mónica, plantea ciertos conceptos que ahorita ya son políticamente incorrectos, ¿no? Por ejemplo, lo de deshacerse de la forma humana.
Sí, estamos en la época de los derechos humanos, ¿no? Por la básica de haber nacido, ¿no? Y él plantea eso, ¿no? De que en tu día, en tus prácticas, uno de los objetivos perder una es tener a la muerte de tu aliado, ¿no? Pero no como una idea supersticiosa del hecho, sino como a vivir tu vida como... Omey está muy Me entrecortado, pero gustaría a lo mejor plantear la época en la que surge Castaneda, porque tengo entendido que también es en cierto cartoon, en cierta visión ese es otro calendárica enfoque, tolteca, un enfoque social. interesante, ¿no? Porque coincide también Sí, pues, con un fenómeno calendárico profético, inclusive se podría analizar desde ese punto de vista, ¿no? claro, Y que sí. sobre todo a nivel global coloca el concepto del nahual, ¿no? O sea, a nivel Oh, mundial se sí. conoce la toltequidad a través del nahual, ¿no? O sea, Mm. la toltequidad se conoce a través del nahualismo, ¿no? Implicaciones históricas de la Ujú, obra y la existencia de Carlos Castaneda, implicaciones históricas. Pero antes de sí. tocar ese punto, me gustaría escuchar un poco más a los compañeros Mónica, Rosita, si tienen algo que decir. Pues es que a mí me hace ruido cosas, o sea, no puedo decir que todo sea verdad, porque entonces, ¿qué pasa con esas personas que dicen que reencarnaron? Déjame decirte que hay personas que les han investigado, yo conocí una de ellas que te decía, y tú fuiste esto, y te quedas, entonces, ¿dónde cabe esto que estoy A ver, vamos aprendiendo a aquí? ver el caso específico. Tú conociste a una persona que reencarnó y tenía memoria. Así, ¿Reencarnó de qué, de quién, de qué época? ¿Quién era? más o menos que será como 30 años y es un personaje al que se le murió su hija, se le murió una hermana o alguien no se recuerda, pero el caso es que en su hija volvió y le decía esto y esto y lo quedaba y conocimos a esa hija pero fue perdiendo con el tiempo, o sea, cuando era niña sí recordaba muy bien y explicaba todo. Después con el tiempo se le fue borrando eso. Los niños son muy hábiles y muy eficientes para agarrar datos que están en el ambiente y construir una historia. Se dedican a eso, a construir historias. Les encanta la historia. Yo recuerdo como yo lo hacía cuando era niño también, y también recuerdo que estaba mintiendo. Esa niña fue perdiendo esa memoria porque no quería tener cargo de conciencia. No se trata de que haya tenido esa vida y de pronto se le olvidó que ha tenido esa vida. Tú estudias las reencarnaciones que andan por ahí, Ujú, vas a ver que o son tan cerquitas, como en este caso que tú mencionas, ujú. que tienen los datos a la mano a través del ambiente o de los demás y pueden construir una historia, sobre todo si ven que esa historia gusta y reciben algún gesto, algo que indique complacencia, pues sigue por ahí. O son reencarnaciones tan viejas, tan antiguas que vienen de Egipto. Egipto es el favorito para las encarnaciones. Así, ahora se están poniendo de moda también las del México antiguo, pero Egipto es tremendo. De la India hay unas cuantas, de China. Hay una característica de estas reencarnaciones lejanas, ¿no? Que son muy Se acuerdan de todo menos de importantes. la lengua. Es Ah, decir, es al revés de lo que le pasa a los amnésicos, que olvidan todo, pero no la lengua, pues la lengua está profundamente sembrada. No, ahí es al revés, fíjate qué cosa con eso. Ahora mismo aquí hay unas cuantas reencarnaciones de que se acuerdan. Coño, no aprenden agua clásico ni siquiera en la escuela, así de tapados están con respecto a la lengua que hablaba que sacó. Entonces uno dice, bueno, dime, Sí, ¿sí? aquí mismo tuvimos a la reencarnación de Seacatl, pero ¿Así? ya no nos comentó más, porque justamente le preguntamos que nos a platicar en náhuatl o en maya, pero pues no, se fue y pues ojalá que regrese a ver que nos pueda Mira, el leer ser un humano es texto. medio tonto por naturaleza, somos simios, todavía no estamos a un grado elevado de inteligencia, estamos luchando con lo que tenemos. Y bueno, es normal que hay gente que pierda su tiempo con esas tonterías, ¿no? Lo que Carlos Castaneda propone es tener experiencia. Cuando tienes experiencia, se disipan las mentiras, prevalece la verdad y la verdad se desarrolla. Y con esto no estoy diciendo que la reencarnación sea una mentira. Estoy diciendo que la mentira es pensar que el universo tiene explicación. Eso es una mentira. Cuando un científico te dice
es que todo se puede explicar, pero ya lo conoces todo. No, pero tengo fe que todo se puede explicar. Eso es una actitud religiosa. Tú eres un hombre de fe, tú no eres un hombre de ciencia. ¿Ves? Cuando viene un creyente que te dice, no, es que todo efecto tiene una causa. ¿De dónde sabes la palabra todo qué significa? ¿Ya lo viviste todo? ¿Recuerda que soñaste anoche? Es decir, el ser humano pierde su tiempo de vida en posiciones de autocomplacencia. Estas posiciones o le convienen al ego, o le convienen a lo que estamos haciendo, que generalmente son pecados, o le convienen al dinero, al bolsillo. ¿Ves? Entonces ahí tú tienes reencarnaciones famosas repitiendo una y otra vez, repitiendo una y otra vez las mismas cosas. Porque ¿Puedo comentar otro? Vamos esperando. No sabes qué soñaste anoche y crees en la reencarnación de un gurú famoso. Dime. Sí, Frank, mira, también conocí a un anestesiólogo. Sí. Que en el momento de la anestesia del paciente, cuando el paciente empieza a hablar una lengua desconocida totalmente y la graba, y entonces después se dan cuenta que es una lengua muerta de quién sabe cuánto, y ahí es donde son cosas que te dicen, bueno, de verdad que la vida tiene muchos caminos que yo A ver, no entiendo. verifica esas cosas. Bueno, no voy a descartar que una persona se ponga a hablar en una lengua muerta. Finalmente todos los datos están a la mano, ¿no? A nuestro alrededor. Pero específicamente ese caso, yo lo pongo en duda. Si uno quiere creer en algo, uno va a encontrar evidencia y va a construirse un edificio de imaginación. Pero con un cuate lo verifica, puede que no sea tan así. Dime. Con una persona dormida y que le está hablando que ni conoces y de repente se te ocurre grabarlo porque... Eso es lo que dice él. Ajá. ¿Oíste la grabación? No, él la comentó. No oíste la grabación. ¿Ves? Tú repites lo que dice esa persona. Sí. Pero vamos a ver realmente qué dice la grabación. Vamos a ver realmente si es una lengua muerta. Vamos a ver si esa persona que está inconsciente de alguna manera en su vida tuvo contacto con esa lengua muerta. Vamos a verificar las cosas. O vamos a ver si es un balbuceo que tú quieres decir que es una lengua muerta. Ahorita mismo en los templos evangélicos, por todos lados, hay gente balbuceando lenguas. Y todo el mundo está convencido que es la lengua de los ángeles, o la lengua de Dios, o el hebreo de no sé cuándo. El hecho de que ocurra el fenómeno no quiere decir que realmente su explicación sea la que le dan. Hay que verificar las cosas. Sí, no me di tiempo de corroborar, tienes razón. Muchas cosas en mi vida. Incluso, si se puede demostrar que esa persona está hablando una lengua muerta que se extinguió y que no había manera ninguna de que la adquiriera, todavía de manera mucho más eficiente energéticamente hablando de explicar ese fenómeno. Todo lo que ocurre deja huella. Está ahí la energía. Todo Oye, lo Frank, que ocurre deja huella. Quisiera comentar algo. Sí, adelante. Mira, respecto a ese tema, yo he tenido un montón de sueños siendo otra persona. Tengo una libreta llena de esos sueños. Y obviamente alrededor de mí me decían, no, pues son reencarnaciones y no sé qué. Yo nunca he hablado de esos sueños. Una cantidad de detalles, Frank, una cantidad de sensaciones, bueno, interacciones y demás. Parecía que estaba yo adentro de una película. Pero por otro lado, eso es parte de lo que tenemos la posibilidad. Con unos pequeños datos, podemos armar una historia completa. Y por otro lado, también he tenido experiencias en el ensueño, donde, por ejemplo, voy a un lugar que nunca he pisado, me meto, por ejemplo, en una casa, voy y exploro, y después en la vigilia, sin haber estado en ese lugar, corroboro que exactamente el lugar es tal como yo lo soy. Eso es muy común. Entonces, por un lado, está esta capacidad que tenemos o que tiene nuestro cerebro de tomar unos cuantos datos y construir una historia completa. Sí. Y pueden ser datos aleatorios, a lo mejor algún libro que leíste, una película, algo que te contaron, en fin. Pero por otro lado, como bien dices, hay información y podemos de alguna forma en el ensueño acceder a información, ¿no? Como lo que te pasó a ti. Tú tuviste contacto con una persona que hasta te dio su número de teléfono. Así es. Hay cosas que tienen que ver más con la percepción que con la reencarnación. Eso es lo que yo digo. He tenido de verdad muchos sueños y no creo que vaya por ahí por la reencarnación. Reencarnación es una explicación, ¿ok? No olvidar eso, es una simple explicación, una hipótesis.
Así es. No es el Y hecho. lo que te digo también son hipótesis. Sí. Hay otra manera de explicar ese hecho. Por ejemplo, puede venir un cristiano y te dice, no es reencarnación, es que un espíritu vino y te puso eso en tu mente. Mira, ahí tienes otra explicación. ¿Ven? Hay un montón de maneras de explicar las cosas. Primero hay que verificar si las cosas pasaron exactamente así, si no se están torciendo los datos, si no se están exagerando. Segundo, entrarle a la experiencia, es decir, ver qué está realmente pasando allá adentro, tratar de repetirla. Si no se puede repetir, sospecha que eso ya es construido, que eso lo hicieron. Yo diría que la mejor posición frente al fenómeno de la conciencia es no partir de presuposiciones, es decir, de explicaciones. No pensar que estos fenómenos tienen explicación y no partir sobre todo de explicaciones. Las explicaciones son como las anteojeras del caballo. Una vez que te las pones, solo ves lo que te conviene ver. Y si tú solo ves lo que te conviene ver, puedes construir el mundo que te dé la gana. El ejemplo más claro es estas personas que leen la Biblia. Hay más de 30.000 sectas, cada una de ellas con la misma Biblia. Y están agarrando textos por aquí y por allá. Hay más de 100.000 textos diferentes, versos. Entonces, si yo agarro 100, 50, armo la doctrina que me dé la gana. Esas son las explicaciones, las anteojeras del caballo. Solo ves en una dirección y te va a parecer que el universo entero se parece a ti y corrobora cada una de las cosas que hace. Pero fíjate que cuando yo he visto muchos reencarnacionistas comer hongos, hace décadas estaba en ese ambiente psicodélico y vi a muchos reencarnacionistas comer hongos y se desmayaban del susto. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué te sirve una explicación de la realidad si a la hora de la experiencia real no funciona? Estás desnudo. Los que más sufrían con este tipo de experiencias y siguen sufriendo son los materialistas, sobre todo los cientificistas, los que piensan que la ciencia puede explicar las cosas. Yo a eso les recomiendo no acercarse a las plantas psicodélicas porque si incrementan su torrente de hormonas de la información, si incrementan su capacidad de percibir biológicamente hablando, van a sufrir un susto de muerte. A quienes tienen ideas religiosas por el estilo de Dios, los ángeles, los demonios, ese tipo de cosas, reencarnaciones, karma, todo eso. A ver, las creencias no soportan el fuego de la religión. Las personas que más ligeramente y de forma más hermosa asumen este tipo de experiencias son los niños o quienes viven ligeramente, quienes no están aferrados a doctrinas ni a sectas ni nada. Esas personas lo disfrutan. De hecho, algo que no podemos descuidar es que la civilización del México antiguo tuvo un contacto permanente con las plantas psicoactivas. Esas mismas plantas que llevaron a un antropólogo que en esa época era hasta marxista. De pronto a adentrarse en el mundo de la conciencia, empezar a hacerse preguntas y empezar a tener experiencias para responderlas y terminó convirtiéndose en este autor famoso. No podemos olvidar ese detalle, porque la experiencia psicodélica tiene un montón de problemas, pero tiene algo muy positivo y es experiencia pura. No deriva de explicaciones, no deriva de creencias, es simplemente experiencia pura. Otra cosa que tiene es que cambia, aunque sea momentáneamente, aunque sea levemente, el punto de enfoque ordinario de la atención y nos permite ver las cosas con cierta perspectiva. Con esto no le estoy haciendo promoción a esa experiencia, solo tratando de explicar cómo surgió Carlos Castaneda. Sí, Rosita, adelante. Sí, hay una serie que se llama Apocalipsis Ancestral y están ahora los antropólogos de esta era investigando las plantas psicoactivas de cada cultura y es increíble cómo incluso eso lo van plasmando en su arte, porque cada planta genera ciertos mecanismos para que lo que ellos visualizan traten de expresarlo. Ahorita me acordé de eso, nada más. Sí, buena observación, el arte tiene origen psicodélico. Así, directamente. De hecho, el arte surgió antes de nuestra especie y quienes han tenido esas experiencias pueden reconocer, pero a la perfección, el arte que está plasmado en las cavernas. Tiene origen psicodélico. Eso es al margen de lo que opine cualquiera que no haya tenido esa experiencia, incluso si tiene un doctorado en antropología o en arqueología, ¿no? El arte tiene origen psicodélico y lo sigue teniendo.
porque la persona que se inspira, si es un verdadero artista, ¿no? Si no es un patán, la persona que se inspira, ¿en qué se está inspirando? En el movimiento del punto de encaje de la atención. Esa es la psicodelia. Vamos a salir del materialismo. Entonces no se trata de plantas, no se trata de un hongo, no se trata de una sustancia, no. Se trata del enfoque de la percepción y podemos moverlo de mi manera. Oye, ¿alguna otra cuestión? El tema de que tocó May a mí me interesa mucho. Sí, creo que ya diste respuesta un poco a la pregunta que planteaste de qué es el reto, ¿no? La obra de Castañeda como un reto. Y pues sí, el reto es salirse de estos estereotipos materialistas, esos estereotipos psicodélicos, estos estereotipos pues que van atando cada vez la obra y en vez de irte a la experiencia, te quedas con la verborrea de los detractores o de las personas que te hablan acerca de la obra, pero que no han practicado y que no, justo como mencionas, se vuelven como un lastre, se vuelven un obstáculo, ¿no? Se vuelven estos tiranos, ¿no? Estos pinches tiranitos, ¿no? Que los menciona inclusive en su obra, porque de hecho menciona en su obra esto de lo que estamos platicando, él lo conceptualizó también, o sea, son 12 libros, son cientos de páginas, y habló de todo lo que estamos hablando con conceptos inclusive más precisos y se burlaba de ello, ¿no? Y cosas que inclusive hoy son políticamente incorrectas, ¿no? Como lo comento, o sea, no, por eso es que no, por eso tiene muchos detractores y por eso fue relegado y sigue siendo relegado de muchos espacios y más bien estigmatizado, ¿no? Por ese tipo de planteamientos. Vamos a volver a lo que planteaste hace un momento. Vicente, sí, ¿qué platicas? Sí, gracias. Yo creo que dan con un punto también importante en el sentido de que pues como arranca, ¿no? Con Don Juan y después, o sea, tomar como una idea, un maestro, un gurú o algo así como referencia, pues no implica que ahí esté la clave, ¿no? Para trascender. O sea, que ahí se distorsiona desde los distintos enfoques, ¿no? Desde la religión, en lo político, en lo emocional, etcétera. Lo importante, y yo creo que la mejor forma, ¿no? De honrar a Carlos Castaneda, como nos comparte Chignahui, pues son leyendo esos libros, ¿no? Que pues bueno, ahora cuesta trabajo conseguirlos, ¿no? Ahora que decía Moni que cómo los tiró aquella época, pues ahora hay algunos de ellos que es difícil, ¿no? Encontrarlos físicamente, porque pues justamente, ¿no? Con la partida de Carlos se tomó un cauce diferente, ¿no? También en ese aspecto sus seguidores pues siguieron un camino, pues ahora sí que les ha orillado pues ahora sí como a contenerse, ¿no? Y ahora sí impedir que eso trascienda más, ¿no? Por derechos de autor, por cualquier circunstancia, pero pues la invitación es, pues ahí compartiremos, ¿no? Las imágenes de los libros que se puedan encontrar, ¿no? También si hay algún enlace, agradeceremos compartirlos y lo tenemos por acá. Y esa es la mejor manera, ¿no? Leyendo su obra, pero también, ahora sí, practicando. ¿No? ¿Verdad, Vicente? A mí me divirtió un montón. Sí, está entretenido, es un deleite. Muy lleno de chistes y bueno, y de todo, tiene de todo, pero bueno. Mónica quería decir algo así. Bueno, yo lo que quiero comentar es que los libros de Castaneda son una invitación a la práctica. Es decir, en los 90, cuando yo tiré esos libros, había un montón. Y no me siento que perdí algo muy valioso, porque después de dar un rodeo, porque pues obviamente no quise entrarle de lleno, no tenía yo la capacidad en ese momento de entrarle de lleno al nahualismo, caí en una religión que me puso a practicar el ensueño y otras cosas relacionadas al nahualismo. Entonces, ya después al volver a leer a Castaneda, entendí otras cosas. Es que esos libros también están escritos como en diferentes niveles. Lo puedes leer en una época de tu vida y entiendes algo, y luego en otra etapa de tu vida y entiendes mucho más. Y sobre todo la cuestión práctica es lo que se me queda. Todo lo que él habla y que a la hora de ensoñar lo llevas a la práctica, pues claro que ves ahí algo pues muy evidente, ¿no? Y aún sigo con dudas, es decir,
hay dudas en cuanto a las experiencias que uno tiene y que no encuentras una respuesta, ¿no? Al 100%. Por ejemplo, yo nunca he consumido plantas, nunca, y he tenido experiencias bastante extrañas, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Ni siquiera la ¿Por qué existimos? neurociencia, ¿Por qué pues sí, existimos? tiene las Pasa lo que respuestas, pasa. ¿no? ¿Qué pasa en mi Sí. cerebro que de repente tengo experiencias Eso ya que tratar de parecen vuelos, explicarlo desde el ¿no? punto de Sin vista consumir neuronal, ninguna planta. pero pasa lo que pasa. Oye, te voy a pedir que hables más alto porque yo no puedo subir el volumen de mi computadora, llevo batallando aquí, los escucho muy mal a todos. Oye, Omey, ¿tú querías platicar algo? Sí, solamente un comentario ya breve para que sigamos con la charla. Sí, A mí algo que me ayudó, bueno, lo veo como una ayuda, leer justo las enseñanzas de Don Juan y esos libros, fue que después me tocó por cuestiones laborales ir a comunidades y compartir espacios con personas adultas, ¿no? Adultas mayores en las comunidades y observar, ¿no? Sus prácticas y me di cuenta que el nahualismo está muy vivo en muchas comunidades, en muchas prácticas de observación, muchas prácticas de meditación, muchas prácticas de, pues, de estar atento, ¿no? De la atención. Y entonces también eso a mí me dio como cierto grado de perspectiva, ¿no? Sobre las cosas, porque a veces vamos a las comunidades y como venimos de la ciudad, tenemos como un grado de conocimiento tecnológico y de informativo más arraigado, pues pensamos que estamos en un nivel superior, inclusive de conocimiento o de claro. capacidades, pero realmente leer estas obras te hacen volverte un poco más humilde quizá y darte cuenta que la ciudad te limita muchas cosas y en el campo te das cuenta que no rindes como la capacidad humana te da, ¿no? Entonces también creo que esa es una lección interesante en términos ya de prácticas y también yendo a otras comunidades, platicando con la gente que habla lenguas distintas al castellano, en la lengua está cifrado muchos conceptos del nahualismo, del ensueño, cosas que hablan en los libros de Castaneda, están en la lengua, ¿no? Y están en las prácticas de las comunidades, y entonces ahí es cuando se hace como pues la unión, ¿no? La relación, y te da también una perspectiva histórica, ¿no? De que no te está hablando de una cuestión fantástica, de una cuestión psicodélica o materialista, sino que te está hablando pues de prácticas iniciáticas, ancestrales, ¿no? Que están ahí vivas todavía. Sí. Sería eso. Ahora que lo mencionas, el Castaneda a mí también me produjo humildad, pero a golpes, porque yo iba con una posición academicista total y fueron años de choque interno, pero sí me produjo humildad. Eh, el no ir a estudiar al otro pensando que yo estoy en una posición superior, pero de ninguna manera, que es lo que padece, por supuesto, las academias, sobre todo las tercermundistas y las criollas, que son las de Latinoamérica, una presunción tonta, ¿no? No, para nada, porque tú no sabes por dónde va a saltar la liebre. Puede que tu maestro esté esperando ahí en el camino. Es decir, partir desde una posición de cero prejuicios. Eso no significa estar de crédulo, ¿no? Fíjate, tampoco para dejarse engañar, pero no hay nada que yo haya visto en el comparativo entre la cultura occidental moderna y las culturas nativas antiguas de toda la Tierra que, que coloque a nuestra cultura por encima. No hay nada. Puede que tengamos más tecnología en cierto sentido, pero tenemos menos en otros sentidos. Para mí las civilizaciones son sistemas de equivalencia. Yo no percibo un desarrollo lineal en las civilizaciones, sino que creo que se llega a un techo organizativo según los recursos que se tienen. Y a partir de ahí, el crecimiento es interno y se refleja en la cultura. Y creo que justamente ese es el punto donde más padece nuestra civilización. Pero bueno, ya esto es tema para otro. Mónica, sí. Sí, Pues fíjate que yo estaba pensando perdón, John, ¿quieres hablar? Te dejo el sí, micrófono dale. y ahorita Ok. yo comento. Ok, sí, nada más justamente hacer esa anotación ya que lo mencionaba Somi, es una muestra de cómo poder acercarse justamente con las comunidades. Nos da una descripción Castaneda, cómo hacerlo, y bueno, pues es básicamente lo que vamos aplicando
porque bien, también lo vemos reflejado en las personas, ¿no? No les gusta sentirse como si fueran ese objeto de estudio y que al contrario, nosotros vamos, hacemos intercambios y entonces, Claro. digamos, es una forma, digamos, obviamente tratarlos con respeto porque son personas también como nosotros, entonces... Una forma digna de tratar al exacto. prójimo. Entonces, esa forma en la que narra al tratar a Don Juan, bueno, a Don Juan, digamos como ese emblema de toda una comunidad, cómo acercarte a ese entorno y cómo poder de ahí aprender justamente lo que te están enseñando a su modo el que ellos manejan, porque pues justamente este tipo de excentricidades que notamos nosotros desde una sociedad muy occidentalizada, vemos cosas raras, pero que las tiene muy bien definidas en esos grupos específicos. Entonces, es una buena forma de poder aprender cómo llegar con cualquier tipo de persona, ¿no? Pero en este caso lo aplicamos en comunidades. Así es. Y Moni, después de ti me gustaría leer algo de Carlos. Sí, pues fíjate que es algo que recordé de la gente con la que aprendí, porque eran personas muy, muy humildes y que yo les preguntaba, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Y me decían, pues porque así es. Y me decían también, así es la voluntad de Dios. Es Es un decir, hay modo de cosas pensar. que no tienen explicación. Y otro tema que quiero tocar, Frank, fíjate que hay muchos detractores de Carlos Castaneda que lo critican y dicen que estaba medio pirado, y luego se meten con su vida personal, que era Claro. muy mujeriego y no sé qué, pero eso, ¿qué tiene que ver? Es decir, la vida de cada ser humano, de la vida personal, pues es un sesgo, ¿no? El que estamos mostrando. Queremos la perfección en todo. A ver, Queremos Mónica, prácticamente que sean Carlos santos Castaneda es un tipo que triunfó, un para tipo darles inteligente, credibilidad, un ¿no? tipo que se colocó en la cultura, que publicó un montón de libros valiosos para Sí. la cultura. Eso obviamente despierta envidia. Y mientras más baja la persona, más envidia le despierta. Y esa persona se siente tentada a recurrir a la bajeza, sea contando chismes de Castaneda o inventando. ¿Ves? Claro, y Entonces, de ellos, pues no creo que se atrevan a ensoñar, porque lo platicarían. Oye, yo ya hice eso que propone Carlos. Yo ya he logrado verme las no, manos, o pero yo ya no he esperes que logrado un ensoñar. detractor ensueñe. ¿Eh? Tienen un problema psicológico grave. No pueden ensoñar. Llegarán a ensoñar cuando logren liberarse de esa necesidad de estar humillando a los demás o criticando lo que no comprenden, lo que no han leído, lo que no conocen. Claro, y yo llegué a Carlos Castaneda por esas experiencias que yo ya había tenido. Cuando leo su libro y me doy cuenta de que reflejan lo que yo viví, pues me quedé en shock. Y ya luego cuando llegué a tu grupo, Frank, Sí. en Amores, no, bueno, ya me estaba desmayando porque yo decía, es exactamente lo que yo he vivido. Ese tipo de experiencias que Sí, tú viviste compartían, una ¿no? experiencia muy rara que eso merece una atención, pero ya personal, porque tiene toda la pinta de ser una experiencia psicodélica fuerte durante tiempo. Y sin embargo, no recuerda que haya habido ninguna sustancia ni nada. Pero por otro No, lado, yo existe lo nunca. siguiente: en teoría no es necesario una sustancia. De hecho, la sustancia solo existe en la mente. Te pongo un No, a mí ejemplo. me daban miedo, imagínate, la Claro, educación que yo tuve claro. era súper Yo restricta me y hice un no. experimento una vez por alguien que me dijo que tenía mucho miedo con los hongos y demás. Entonces, esa noche me fui al campo, me fui a buscar en mi sueño, ¿no? Soñé que iba a buscar hongos psicoactivos y me los comí y me dio exactamente la misma experiencia. Y ahí me di cuenta que realmente es un recurso mental. El poder está dentro de nosotros, no está en aquello que Ah, viene pues de sí. afuera. Aquello es un detonante. Eso sí he ensoñado que como hongos, que ya te platiqué, ¿no? Y Empezaba yo a ver te fractales, pero pueden en dar el ensueño. exactamente la misma experiencia que los hongos de la vigilia, porque realmente la vigilia no es más que otro tipo de sueño. Aquí lo duro no es la planta de poder, lo duro es otra cosa. Es algo que incluso está prohibido por la cultura. Y quizás un día hablemos de ese asunto. Ahora me gustaría, si me permiten, compartir
Les voy a presentar ¿me permite compartir? A ver, les voy a presentar lo último que escribió Carlos, fue este prólogo a las enseñanzas de Don Juan en su 30 aniversario. Esto lo escribió en el 98, murió poco después, y queda como su testamento ideológico más o menos. En la porción final dice las siguientes cosas. Don Juan Matus y los chamanes de su linaje consideraban a la conciencia como el acto de estar deliberadamente consciente de todas las posibilidades perceptivas del ser humano. Así que la percepción como un potencial o posibilidades. La conciencia como el acto de actualizar esas posibilidades. Pero ellos decían que la conciencia no es primero, la conciencia no es un acto pasivo, aunque lo parezca. Si nosotros no tomamos la rienda de nuestra conciencia, otros toman la rienda de nuestra conciencia. ¿Ok? Y finalmente hay un acto deliberado detrás. Ellos dice Don Juan que los chamanes se dieron cuenta de eso y por lo tanto para ellos la conciencia es el acto de estar deliberadamente consciente de nuestras posibilidades, no solo de las posibilidades perceptivas dictadas por cualquier cultura, cuyo papel parece ser el de restringir la capacidad perceptiva de sus miembros. A mí me parece una definición demasiado estrecha, decir que la cultura existe para restringir capacidades perceptivas. Yo diría la cultura necesita restringir las capacidades perceptivas de sus miembros para poder distinguirse de otras culturas. Porque si no lo hicieran no tendría identidad propia. Recuerden que lo que le da identidad a un ser, al que sea, desde una piedra, un ser vivo, un sol, lo que tú quieras, es justamente lo que lo limita. Si no tuviera límites sería todo, entonces no tendría identidad propia. Así que cuando decimos, Juan, estás hablando de el límite físico, el límite de forma, el límite de edad, el límite de historia personal, límites. De hecho, la conducta funcional, bueno, Don Juan sostenía que el acto de soltar o liberar el total de la capacidad perceptiva de los seres humanos no interfería en forma alguna con su conducta funcional. Es decir, vamos a decir, desarrollar la percepción no interfiere con la funcionalidad dentro de nuestra conducta. No estamos hablando de desarrollos teóricos de la percepción. La percepción se desarrolla en la práctica, intentándolo. Es una cuestión funcional y debe tener un sentido funcional incluso dentro de nuestra vida, incluso dentro de la vida cultural. No tenemos energía para desperdiciar. De hecho, la conducta funcional se convertiría en un asunto extraordinario, puesto que adquiriría un valor nuevo. Bajo estas circunstancias, función se transforma en una necesidad de lo más exigente. ¿Qué cosa es conducta funcional? Es lo mismo que él en su libro llamó ahorrar energía. Si ahorras energía, tú vas a conducir toda tu vida, todos tus intentos, tus palabras, tus pensamientos, tus acciones, sin obsesión, pero con consistencia, hacia el objeto de tu vida. Libre de idealidades y pseudometas, el hombre solo tiene a la función como su fuerza guiadora. ¿Ok? Esto ya lo propone como su tesis final, recuerden. Libre de idealidades, creencias, sobre todo creencias ontológicas, y pseudometas, metas, falsas metas de realización. El hombre solo tiene a la función como su fuerza guiadora. Los chamanes le llaman a esto impecabilidad. Es decir, hacer justo lo necesario, ni más ni menos, para conseguir el objetivo. Para ellos ser impecable significa hacer todo lo mejor que uno pueda y un tanto más. Y esta frase describe, retrata de manera literaria la característica de la energía. La energía no tiene fin. La energía siempre se excede a sí misma. ¿Qué son creencias ontológicas? Perdón. Creencias relativas a la naturaleza de la realidad. Hay creencias hipotéticas como yo creo que mañana va a pasar tal cosa, yo creo que esto ocurrió así, así, yo creo que esas son hipótesis. Y con esas no tenemos problema, porque esas creencias hipotéticas sabemos que puede que sí, puede que no. Pero cuando una persona dice, yo creo en Dios, o cuando una persona dice, yo creo en la reencarnación, o creo en el karma, o yo creo que Dios no existe. Esas son creencias ontológicas, es decir, creencias que definen la naturaleza misma de la existencia. Esas creencias no hacen falta para vivir. Si fueran necesarias para vivir, los animales no existirían.
ningún animalito carga ese tipo de tonterías mentales. Y el ideal en un tolteca es echar todas esas creencias por la borda y atenerse a la práctica. Y Castaneda introduce un concepto más, no solo la práctica, sino la práctica funcional, aquello que vaya en el sentido que nosotros queremos, sea no sé, aprender una materia en la escuela o realizar nuestra vida como un todo. Pero el sentido que tú te propongas, sé funcional, dirige tu energía, no te desgastes cargando creencias tontas. Los chamanes derivaron el concepto de función. Frank, ¿me permites? Sí, adelante. Es que te levanté la mano desde hace rato. No, yo no te veo aquí, platica, sí. Bueno, eso que menciona Carlos Castaneda acerca de la funcionalidad, para mí también tiene que ver con la adaptación. Como animales que somos animales y tenemos que adaptarnos a un medio. Entonces es importante reconocer que hay un factor que al ser humano le mete mucho ruido y es la mente y sobre todo las creencias, los pensamientos irracionales, los pensamientos ontológicos. Y si nosotros permíteme, Mónica, también los pensamientos racionales. También, pero si nosotros no estamos al acecho de eso, pues vamos a estar siguiendo patrones simplemente, esquemas repetitivos y salimos de la funcionalidad. Entonces, algo que se ve, por ejemplo, en la psicología y en psicoterapia es eso, precisamente cuestionar a nuestra mente y a nuestros constructos mentales para tener una conducta adaptativa. Las creencias ontológicas no son más que pensamientos enquistados, pensamientos que se repiten una y otra vez y crean un nicho propio dentro de nuestra psique y ya se repiten solos, ya no necesitamos activarlos. Ellos se activan solo cuando hay determinado detonante, que puede ser una palabra, un gesto, lo que sea. Se detonan y empiezan a modelar nuestra vida desde adentro, del subconsciente. Eso es un problema. Esas son las creencias ontológicas, canales sinápticos muy fuertes que prácticamente obligan a todo nuestro proceso cognitivo a irse por esa vía. No solo las irracionales, también las racionales. Te pongo un ejemplo. El piso de mi casa es plano y el de la casa del vecino también. Y así, si yo sigo extendiéndome, todos los pisos son planos, por eso la tierra es plana. Mira qué idea tan racional. O yo no he visto nada que surja de la nada. Por lo tanto, todo fue creado por alguien, por lo tanto, el universo tiene un creador. Es una idea completamente racional. De hecho, esa es la idea que preside a la ciencia moderna. Ahora le ponen otro nombre, pero sigue siendo la misma idea. En otras palabras, es muy fácil ceder a ideaciones que expliquen la totalidad, aunque en la práctica no nos funcionen o incluso empiecen a generar ruido con nuestra vida. Si tu creencia del mundo hace que tú pienses que lo mejor para ti es sentarte a esperar que un ser superior o una fuerza sobrenatural o lo que sea te salve, esa creencia es un veneno mental. Te pongo el ejemplo de la creencia reencarnatoria. Con la idea de que voy a reencarnar y que por lo tanto mi ego va a seguir vivo, la gente se abandona, la gente no hace lo que tiene que hacer hoy, pierde su tiempo de vida, es lo único que tenemos. Sí, y no cuestionamos la calidad de las evidencias, no cuestionamos la calidad de las evidencias que tenemos. Este es un fenómeno, porque yo podría decir, la evidencia de que existe la reencarnación es que yo he soñado muchos detalles hasta con fechas y lo he comprobado. Eso no necesariamente es una evidencia. Hay que ver cuál es la calidad de la evidencia que se tiene, ¿no? Y cuestionar. Bueno, aprender a pensar. Leía, los chamanes derivaron el concepto de función a partir de ver energía directamente como fluye en el universo. Dicho de otro modo, la energía es funcional. El universo no se permite regodeos, no se detiene medio segundo a pensar sobre sí mismo, a decir voy bien, voy mal. No. La energía va para adelante. Si la energía fluye de cierta manera, el seguir el flujo de la energía es para ellos, para los chamanes, ser funcional. Esto no significa convertirse en un chamán ideal que toda la vida trate de fluir. No es así. El fluir con la energía no significa ponerse a cantar, ni a entonar, ni a elevar invocaciones, ni a sentirse de esta manera o a sentirse de la otra. El indicador, el termómetro de que estamos fluyendo con la energía es el sentido de autorrealización. Función, por ende, es el común denominador por medio del cual los chamanes se enfrentan a los hechos energéticos de su mundo cognitivo. El ejercicio continuo de todas las unidades de la cognición de los chamanes
Es decir, el ejercicio continuo de la deliberación de ver el mundo de cierto modo les permitió a don Juan y a todos los chamanes de su linaje llegar a conclusiones energéticas extrañas que a primera vista parecen ser pertinentes solo a ellos y a sus circunstancias personales, es decir, cosas de ellos, pero que al ser examinadas minuciosamente podrían aplicarse a cualquiera de nosotros. Y resulta que ya no se trata de cosas de ellos, sino que casualmente esta cultura que se desarrolló en América estudió un poquito más profundamente estas cosas, quizá por falta de creencia de, ya sabes, ¿no? Según don Juan, la culminación de la búsqueda de un chamán es algo que él consideraba el hecho energético más esencial, no solo para los videntes, sino para cada ser humano de la Tierra. Lo llamaba el viaje definitivo. Es decir, la culminación de la búsqueda del chamán es lo que él llamaba el viaje definitivo, que es la posibilidad de que la conciencia individual, acrecentada hasta el límite por la adherencia del individuo a la cognición de los chamanes, si por las prácticas chamánicas, pudiera mantener más allá del punto en que el organismo es capaz de funcionar como unidad cohesiva, es decir, más allá de la muerte. ¿Ok? Y aquí nos enfrentamos a algo que se parece de pronto a una doctrina de supervivencia. Pero hay que tomarla con pinzas, porque cuando hablamos de supervivencia, la pregunta obvia es, ¿qué cosa es lo que sobrevive? Si tú me dices que el cuerpo sobrevive, que la materia sobrevive, no me estás diciendo nada. Si me dices que la energía no me estás diciendo nada. Si me dices que todas las obras que hiciste generan reacciones hasta el final de la existencia y por lo tanto sobreviven, tampoco me estás diciendo nada. ¿Qué cosa sobrevive? Esa conciencia trascendental fue comprendida por los chamanes del México antiguo como la posibilidad de que la conciencia de los seres humanos fuera más allá de lo conocido para llegar de esta forma al nivel de la energía que fluye en el universo. Es decir, lo que nos hace pensar en términos de más allá o más acá, vida, muerte, supervivencia, etcétera, es que estamos presos en lo conocido. En cuanto nos abrimos a lo desconocido, es decir, en cuanto dejamos de ser una cápsula cerrada que se refleja a sí misma y nos abrimos, dejamos de tener preconcepciones en nuestro juicio y en nuestro trato con el mundo, vemos las cosas objetivamente. En ese momento se acaban estas creencias producto de la religión. Para los chamanes como Wamatu, su búsqueda consistía en llegar a ser al final un ser inorgánico. Lo que ellos querían era llegar a ser un ser inorgánico, es decir, un ser cuya conciencia no depende de su organismo biológico. Es decir, energía consciente de sí misma actuando como una unidad cohesiva, pero sin un organismo. Llamaron a este aspecto de su cognición libertad total, un estado en el que existe la conciencia libre de las imposiciones de la socialización y la sectasia. Ahí van a salir todos los budas a decir, no, si tú lo que quieres es seguir consciente, pues te vas a meter en un bardo así, o en el en el otro. Es una cuestión práctica. Estas son las conclusiones generales que se han extraído a partir de mi inmersión en la cognición de los chamanes del México antiguo. Años después de la publicación de las enseñanzas de don Juan, una forma yaqui de conocimiento, me di cuenta de que lo que don Juan me había ofrecido era una revolución cognitiva total. En mis obras subsiguientes he tratado de dar una idea de los procedimientos para efectuar esta revolución cognitiva. En vista de que don Juan me estaba familiarizando con un mundo vivo, los procesos de cambio en tal mundo nunca cesan. Las conclusiones, por lo tanto, solo son dispositivos mnemotécnicos o estructuras operacionales que sirven como trampolines para saltar hacia nuevos horizontes de cognición. Es decir, tampoco te cases con una descripción, por muy chamánica que sea, porque el mundo sigue cambiando, las cosas tienen que evolucionar. Carlos Castaneda. Esto les quería leer. ¿Algún comentario, alguna idea? Pues sí, creo que es la esencia, ¿no? de su obra, digo, lo más rescatable, quitándole la parafernalia de los inicios, ¿no? De coserle los ojos a una lagartija y cosas de esas. Creo que las cometió Castaneda por presión del medio académico. Sí, así seguramente. Que es un pecado del medio académico que no puede concebir al otro sin meterlo en el cajón donde tiene que estar para que no me moleste a mí. Es decir, yo tengo que ser el investigador, no puede ser que el otro me esté investigando a mí. En cuanto yo perciba que el otro me está investigando, lo tengo que meter en un cajoncito y cerrarlo. Exacto, y también fuera de los prejuicios indigenistas, porque también es donde se puede caer muy fácilmente, ¿no? De que la obra de Castaneda es de los pueblos originarios y que
es un conocimiento ancestral y nativos y los indígenas tienen conocimiento y nosotros los occidentales pues ya estamos más desapegados porque usamos tecnología también, ¿no? Se quita de eso y pues más bien es algo que tiene que ver con la impecabilidad, con la funcionalidad de las cosas y no quedarnos entrampados con rumiando ideas, ¿no? De ese tipo, ¿no? Inclusive también hay un pasaje, no me acuerdo en qué libro, que don Juan habla de su vida, ¿no? Y de que plantea de que él era peor que un perro de un criollo, ¿no? Era un Sí, indio, ¿no? Un indio es todavía sí, la menos época que... dura. Era la Ajá, época que estaban matando yaquis, ajá, porque los yaquis hicieron una guerra de castas y querían independizarse. Y los exacto. masacraron, los hicieron polvo. Y a los que quedaban los mandaron para la zona maya para que no conocieran a nadie y no se volvieran a alzar. Sí, e Eso fue en el inclusive, año 42. Te voy a decir, por cierto, quien dirigió la guerra yaqui fue un general yaqui que se llamaba Don Juan Matos, ¿sabes? órale, no. Es un personaje histórico de la historia de las guerras de casta. Y este chamán que entrenó a Castaneda, bueno, mismo Castaneda dijo que ese no era su nombre real, porque dice él, un chamán no revela su nombre, un brujo no revela su nombre. Pues bien, le puso el nombre de Don Juan Matus para homenajear a aquel, y también como un guiño, que curiosamente sus seguidores lo han captado como un guiño hacia la historia de Nahuatl. Y digamos que para Castaneda, a través de ese guiño, la historia de Nahuatl se resume, la historia desde la invasión hacia acá, en las guerras de independencia nativas. Ujú. Sí, y que se vincula justamente con esa época de la guerra de castas, todos los levantamientos que hubo El norte alrededor, ¿no? de los pueblos del norte de la sierra, de Bacatete, Yaqui, Tarahumara, todo ese grupo del norte, y fue en los años, como entre los años 30 y 42, que fue cuando Y, aplastaron. y también por eso reivindicamos a Castaneda en ese sentido, no como un movimiento New Age, ¿no? Porque a Castaneda también se le relaciona muchas veces con movimientos de tinte New Age, ¿no? Y que hablan, por ejemplo, de esta parte de los depredadores, ¿no? De los inorgánicos precisamente, que son extraterrestres, que se dedican a consumir nuestra energía y que tenemos que vibrar alto, tenemos que tener buenos pensamientos de bondad, de A cosas ver, Romero, bonitas. y también claro que Castaneda se la trae, porque tú sabes lo que ponerle seres inorgánicos, ¿no? Claro, Sí, ¿qué idea vas a evocar? sí, También le pero gustó eso. Sí, lo menciono porque hoy en día hay ese tipo de lecturas de la obra, ¿no? De que Castaneda estaba hablando de los reptilianos que nos consumen si estamos vibrando bajo, si tenemos envidia, sí. si odiamos, entonces no, hay que ser amor y paz y buena onda porque eso nos va a conectar más con el universo, con otros seres de luz, con ángeles, ¿no? Porque también la cuestión de los ángeles también se vincula con estos temas y agarran a Castaneda como una referencia, ¿no? Dicen, no, pues miren, un indio ya que hablaba de esto desde esa época, ¿no? Porque obviamente los indígenas hicieron eso porque estaban conectados con los extraterrestres y por esto hicieron las pirámides y ahí, o sea, hay toda una narrativa que se crea alrededor de toda esta obra que también hay que reivindicar más bien la experiencia, ¿no? Volvemos a lo mismo, la función, ¿no? De lo que A habló el ver, ya que testamento. lo vuelves a tocar, y tú siempre tocas este tipo de temas, ¿eh? El tema de la incidencia social de las acciones. Ajá, exactamente, sí. Ese es a donde nos agarramos nosotros y desde ahí reivindicamos la obra, ¿no? También para que se entienda, ¿no? Porque hay a lo mejor gente que no está tan relacionada con las páginas o piensa que somos un grupo indigenista o nueva era, pues no es por allá la onda, más bien es reivindicar la función que habló Castaneda en su testamento, ¿no? O sea, creo que ahorita me cayeron algunos 20 también con Pero este fíjate, fragmento. percibes un perfil. Castaneda, que simplemente no voy a decir que odiaba, pero no tenía nada que ver con la nueva era. De pronto se convierte en una autoridad del movimiento Sí, nuevo. Nosotros que no hemos cansado de decir, oye, por favor, simplemente estudio sobre las fuentes. ¿Qué tiene eso de nueva era? Son exacto. de la nueva era, hasta terraplanistas me están. Bueno, Oye, Frank, sí, adelante, a Rosita. ver, ¿por qué no hay, o sí hay, y no lo conozco, un diccionario de los términos castanédicos? Porque cada quien le da una versión tan loca que los puedes poner leer a Está bueno Castaneda. un glosario castanédico. Debe Sí, haber, debe haber, sí. pero ojalá y, o Lo que algunos. pasa es que si tú vas a explicar un concepto de esto que se sacaba Carlos,
terminas escribiendo lo mismo que escribió Carlos. Es difícil, ¿no? De separar una unidad, porque toda la obra de Carlos es extremadamente coherente. Necesitas de cada unidad para entender lo demás, como las letras de una palabra, necesitas todas. No puedes sacar una y explicármela, porque ya eso no tiene que ver con la palabra en sí. Es sorprendente. Sí. Esos conceptos hacen referencia a experiencias, a vivencias, por eso es difícil de conceptualizar. Sí, sí, de hecho. No es tanto algo intelectual. De hecho, Carlos recurría al concepto filosófico. Pero si te fijas, él le daba más importancia a describir una experiencia que parecía pueril, parecía una tontería, que a reducirla a un concepto. En el momento que la reduce a un concepto, ya ni es la experiencia ni te sirve a ti, porque es la de otro, fue la experiencia de otro, fue su deducción de lo que vivió otro. Cuando conviertes una experiencia ajena en un dogma, estás en el camino al infierno. Rosita, a ver, antes, sí, que también te quería decir algo que tú planteaste. ¿Sí? Adelante, Rosa, sí. No, pues es que, ok, si les das un razonamiento, pero si no les das una línea por donde se van por otro lado, es como la Biblia, cada quien le da su lectura. Da absolutamente igual, es irrelevante en el objetivo total del universo por la línea que siga cada cual. Es irrelevante. Somos nosotros los que tenemos que ponernos las botas y tratar de encontrar nuestro futuro. Somos nosotros como individuos, jamás a través del grupo. Si un grupo me sirve porque finalmente hay compañía para ir por este tramo del camino, qué bueno. Pero si creemos que el grupo es la meta, pues ahí ya sacrificamos el camino. Pero te quería comentar algo sobre lo que dijiste al principio. Dices que te hace ruido esta enseñanza de Carlos, porque de pronto prescinde de un más allá. Sí, de Más allá del infinito, creo era el libro. Y siempre se me quedó la pregunta y la duda de qué me estaba hablando, como si tuviera que recapitular o poner en un archivo mental otras cosas para que cuando yo parta me lleve eso, o sea... Mira, nunca vas a partir de la vigilia. No se parte de la vigilia. La vigilia es solo un enfoque de la percepción, es un modo de ver el mundo. Nadie parte en un estado vigílico. No se puede. ¿Por qué? Porque partir es sacudir la fijeza del punto de encaje. ¿Y qué cosa es la vigilia si no es fijeza? Cuando sacudes la fijeza del punto de encaje de la percepción y estás sano, más o menos un poco sano, estás soñando. Llega un momento que es el último el sueño. Por eso digamos, el consejo de los chamanes es soñar, es practicar, no cargar ideas sobre lo que va a pasar o sobre lo que está pasando. Practicar. La realidad no se reduce a palabras. Las palabras son solo el recurso que tienen los monos para comunicarse algunas ideas entre sí para poder sobrevivir. Pero nadie dijo que las palabras fueran para explicar la totalidad ni nada de eso. Eso solo lo pueden creer los cientificistas. Pero una persona razonable se da cuenta que la mente, las palabras, el habla, son solo un recurso biológico como tantos otros. Los gatos, imagínense cómo resuelven con arañazos, con mordidas o con cariñito. Ese es su recurso. Los monos resuelven con palabras y con conceptos, con ideas. No hay que darle culto a las palabras, hay que saber usarlas. Si tú usas las palabras para conseguir lo que tú quieres, qué bueno, bienvenidas. Si son un tapón en tu camino, entonces quédate en silencio. Mónica, ¿tú tienes algo que decir al respecto? Porque ese es el tema que a ti te gusta. Pues es que es eso, mira, hemos como idolatrado tanto a nuestra mente y a nuestro raciocinio que ni siquiera lo ponemos en duda, no lo cuestionamos, no tenemos ese hábito de cuestionar lo que estamos pensando. No nos damos cuenta que lo que estamos pensando casi siempre son hipótesis, son propuestas, pero no son hechos. La mente indisciplinada no tiene un recurso crítico. Ese o bien son... Y hay que aprender a construirlo, a usar ese recurso. Sí. Sí. O bien son simplemente interpretaciones que pueden estar, que pueden ser funcionales o disfuncionales. Entonces, es generarnos un nuevo hábito. Por eso es importante las herramientas nahuálicas, ¿no? Que vienen ahí en tu propuesta, porque es
generar un nuevo hábito, unas nuevas rutinas mentales y de vivencia y de vida para poder trascender en este, digamos, nudo en el que nos hemos atorado. Mira, es un nudo de palabras. También hay que rehusarse a dejarse atorar por un nudo creado por otros. ¿Ves? El sistema te dice, no, el nudo es necesario, tiene que vivir atadito, amarradito, porque es que de otro modo hay un caos y vamos a sufrir. No, espérate, están mezclando cosas. No necesitamos enredarnos con creencias. Hay que decirle no a las creencias, sobre todo a las ontológicas. Simplemente no, no te creo. Mira tú, y no pasa nada, no, moralmente no ha cambiado, mi vida sigue igual, estoy comiendo lo mismo, pero ya no cargo creencias. No le dedico energía a ese tipo de creencias. Cuando descartamos las creencias, ya no tenemos preguntas tontas en la cabeza. Como por ejemplo, ¿cuánto surgió el universo? ¿Cómo? Esa es una pregunta tonta. Todavía no me has probado que el universo exista. Ya quiere que te explique cómo surgió, ¿no? Cuando no cargamos creencias, esa energía la podemos dedicar a otras cosas más útiles. Por ejemplo, de soñar. Yo me di cuenta que comencé a soñar justo cuando empecé a desechar las ideas que no eran religiosas, eran ideas antropológicas, pero eran ideas igual de fuertes. Cuando empecé a desecharlas, empecé a soñar. Sí, adelante, sí. Y eso tiene que ver con la energía, Frank. Fíjate, eso que estás diciendo, la energía, que es una palabrita tan manoseada, pero es que la energía que se requiere para ensoñar no es algo mágico que está flotando en el éter y que lo puedes agarrar respirando o con las manos, ¿no? Simplemente es en qué desperdicias tu propia energía, la energía que te mantiene vivo, tiempo, la energía que viene del descanso, de la alimentación. Tu atención, tu energía. Qué bueno que lo mencionas, no es algo mágico, no es una irradiación mágica que venga, que suba, que se entre y salga. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con qué hace en tu día a día. Si quieres agarra un reloj de esos antiguos, en fin, marca un reloj para que te señale un timbre, un pito, que te señale, digamos, cada 10 minutos durante un par de horas. O si quieres, cada hora durante todo un día. Y en ese momento que te señale el reloj, observa qué estaba en tu mente, qué estabas haciendo. Eso te va a dar un retrato real de ti mismo, o por lo menos un poco más real de lo que piensa uno ordinariamente de uno mismo. Detenerse, sorprenderse en un momento y ver qué estoy haciendo yo. El indicador es al final del día, al final de la vida, qué tan realizado me siento. Si dedicaste tu vida a ofrendarle tributo a ideas, a implantes, a creencias, te vas a sentir medio vacío. Si te sientes autorrealizado, es que aprendiste a ahorrar esa energía. Sí, y la energía no va a venir de un animal, la energía no va a venir de un animal, de un sacrificio, de matar a otra persona, a otro animal, ¿no? Es de uno. A ver, energía que haces con tu tiempo. Si te dedicas a tonterías, después no te quejes las consecuencias, eso es todo. No hay transferencias mágicas de energía en el universo. No hay nada que tú puedas fingir que estás haciendo, aparentar. No hay ningún rito que pueda acrecentar tu energía. Lo único que la acrecenta es que la ahorras. Oye, ya estamos hablando mucho de este tema. Sí, se nos ha ido el tiempo. Sí, quisiera nada más para ir cerrando, porque ya sí se nos fue mucho el tiempo, pero un aporte importante, aunque muy sutil, o sea, todo el lenguaje que usó Castaneda evitó mucho y no se metió tanto. Igual eso ayudó a la masificación. No mencionó palabras por ejemplo en náhuatl, en muchas, pero le dio una gran importancia a una palabra que es la tolteca. Y bueno, exacto. Entonces, bueno, es como, digamos, fue muy sutil en ese aspecto de no mencionar, digamos, y no meterse tanto, pero bueno, lo vemos con, por ejemplo, de Islam, ¿no? Que, no sé, tantos seguidores que tiene, que cuántos podrían preguntarse qué significa. Veíamos un comentario de Huixtlitlacatl que comentaba que él le sorprendió mucho ese libro, y cambió su enfoque con respecto a las enseñanzas y una realidad, entre comillas. Entonces no puede percibir la profundidad del locativo, hasta que años después vi en video unas ponencias de Frank
y lo entendí, es el lugar de la visión. Entonces esos detalles que fue dejando y que pues, hasta sus propios seguidores no toman en cuenta, pero que valen la pena. Y bueno, el aporte de dar a conocer la toltequidad y el nahualismo de forma, digamos, un poco más amplia, nos abre, y es justamente es una puerta hacia ese conocimiento que puede llevar a personas como Huitzilitlacatl, que se preguntó qué significa, entonces ahí empieza ese camino hacia ese lado, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto de esta importancia, ¿no? En dar a conocer digamos, por ejemplo, esas dos palabras, ¿no? El tolteca y el nahual. Fíjate que me parece que deberíamos dejar para la semana que viene, para el encuentro siguiente, temas como esto. El momento histórico en que aparece Carlos Castaneda, ¿por qué tuvo ese éxito inicial? ¿Por qué ahora no tiene ya tanto éxito? ¿Por qué su doctrina se ahogó con el tiempo? Se fue aguando. El tema de la profecía, ¿por qué coincide con las profecías mayas? La importancia cultural que tuvo al transmitir ciertas palabras y hacerlo con sabiduría, y como tú dices, sin meterse en problemas, en rollos de comunicación para poder llegar a más gente. Otra cosa que es tan valioso desde el punto de vista antropológico de su obra, cosas positivas y negativas que tiene de todo, y cómo reivindicarlo. Cómo salir de esta idea que tiene la mayoría de la gente en la actualidad. Carlos Castaneda es una gimnasia nomás para hago ejercicio y ya con eso. Castaneda, ¿no? Otro tema que queda pendiente, pero ya no tiene que ver en sí con la obra de Carlos, sino con el árbol de Tamuancha, que es aquello que nos trajo, aquello donde estamos y aquello donde seguiremos estando. O el más allá. O la raíz de nuestra existencia. Resulta que si excava demasiado un árbol, busca sus raíces, lo matas. La vida consiste en todo lo que implica, en su totalidad. De manera que esto lo digo a tenor de lo que comentó Rosita, que le hace ruido las cosas de Castaneda y a mí también. Y qué bueno que hacen ruido. Si no hicieran ruido, pues habría silencio, entonces no habría transmisión de información. Pero tenemos muchas más cosas que platicar al respecto y sobre todo incitar a la ejercitación, a la práctica. Recuerden que cada día hay una convocatoria de sueño y con esto estoy siendo literal, no quiero decir que podemos soñar cada día, claro que podemos, pero además hay una convocatoria muy precisa de los brujos, de los chamanes o como le quiera llamar, que viene de tiempos ancestrales, desde antes de nuestra especie y que va a seguir ahí cuando ya no estemos, no como individuos, siquiera como especie, porque finalmente el sueño es la clave para el desarrollo de la conciencia. Entonces, es un tema que me gustaría tratar con un poco más de profundidad con ustedes. Recuerden que esta misma noche pueden hacerlo si quieren y que lo que tratamos acá no son más que metáforas, ideas externas. Las respuestas están en el momento en que tú estás soñando, te acuestas a dormir, haces los ejercicios y de pronto te descubres soñando. Ahí es cuando viene la verdadera respuesta. Sí, exacto. Y bueno, pues a experimentar. Bueno, vamos a saludar a todos los que han estado aquí con nosotros y bueno, que nos han dejado algún comentario. Javier Lugo Lozano, Abraham Estrada desde el Huixastepetl, Mujer Lechuza, Fernando Arenas, Arturo Puente Amadore, Pancho Chopper, Cortina Miguel, Gonzalo Guerrero Hernández, Guadarrama Hernán, David Peña, Araceli Cano Román, Patricia Méndez Rebelde, Abraham Estrada, Adrián Ortega, Yeguis Quintli Antares, Janet Ramos Gallo, Juan Miguel Pelante, Lucas Ayala, El Huicamina Yacatl, Gus García, Victoria Paz, Itzel Cerón, Giordano Cremonini, Lucy Sol, Juan Carlos Romo, Gerardo Méndez, Ángeles Gómez, Miguel Cárdenas Aparicio, Alco Cuautliama, Jay Quintly, Luis Mello, Lucio Durán, Mauricio Chi, Lucas Rodríguez, Teresita Gutiérrez, Isabel allá en Argentina,
Rojo Celot Guerrero, mi hermano estudió antropología en Querétaro y decía que no le entendía, que no le gustaba. Años después, viviendo acá en Wirikuta, un amigo del Real de 14 me dio las enseñanzas de Don Juan y empecé a buscar. Gia Solórzano, me pasó que cuando leía Castaneda empecé a ensoñar. Gabriel de Morelia, los mitos son útiles, gran parte del pasado de México se basa en mitos, muy bien podría usarse uno nuevo para construir el futuro. Sí, esa es una observación muy pertinente en este momento. También tenemos a Cortina Miguel, saludos a todos y todas desde el bello Progreso, Yucatán. Gracias por el programa. Yo descubrí a Castañeda viviendo en el extranjero y comencé a leerlo en francés. Mi primer libro fue, bueno, no sé leer francés, me voy a tardar más. Wow, me imagino yo. L'herbe du... Wow, ¿no? Algo así. ¿Cómo dice Poli? Bueno, L'herbe du diable. Bueno, ahí lo ven en los comerciales, en los comentarios, perdón. La traducción, ya aquí la dice, la hierba del diablo y el pequeño humito. Ya. Es que en francés le cambiaron los nombres a Castaneda. Y de pronto aparecían otros libros, pero no el mismo contenido. Órale, qué interesante, pero bueno, ahí está escrito, si el Pamela haciendo por ahí que lo puede pronunciar bien, las enseñanzas de Gurdjieff Ouspensky entrando y se complementaban en algunos puntos a lo largo de las enseñanzas, sobre todo en el control de la primera conciencia o el trabajo para establecer el silencio interno en nosotros. Yo estoy escribiendo mi Tequio regalo que les compartiré en PDF, al menos en la primera parte, 2 o 3, esperando que les guste y sobre todo les sirva. Manda un fuerte abrazo. Yeyiscuintli Antares Silva, el no corroborar nos hace supersticiosos, tan supersticiosos como como hacer el sionismo cristiano. Adriana Feldenkrais, yo tengo todos los libros excepto el libro azul, no lo he encontrado ni aquí ni en PDF, pregunta si alguien lo tiene. Rufina Calderón también. Ahora, sobre esto, si por libro azul te refieres a un librito que él publicó en un momento, es un resumen o más bien un previo de... Bueno, si quieres escríbelo por aquí, hay varios textos. También hay otro, a ver, yo no mencioné otro libro de Castaneda, que es Cuadernos de Navegante de los Desconocidos, que lo publicó por entrega y nunca lo terminó. Fueron 4 capítulos, pero está muy interesante. Sí. También saludos a Lucisol, también Adriana Ortega y en Tlaxcala, a Carla ya en Chile. También vamos a saludar a Cortina Miguel, que igual nos vuelve a comentar. Sería bueno tener acceso a un grupo para compartir y complementar nuestras bibliotecas nahuálicas, pero sin usarlo para vender cacerolas o cursos de alineación y balanceo de cuellos. Bueno, justamente pues ahí podemos darle esa utilidad al grupo de Universidad Tolteca, justamente para eso es. Si alguien tiene ahí, puede dejar sus comentarios y bueno, sí, ahora hay mucho eso, ¿no? Sí, le impactó a Miguel lo del balanceo de cuellos. A mí también me impactó. Sí, justo. Bueno, afinación y balanceo. Talacha. Ojalatería, pintura. Sí, bueno. María Piñón, ya para cerrar, porque si no nos vamos hasta el día de mañana. María Piñón dice: buenos días, hablando de plantas de poder, lo que me dejó Castaneda es la comprensión de que no son necesarias para poder conectar con la realidad o en soñar y poder salir del sueño. Tenemos a nuestra disposición técnicas como el ensueño, la meditación y todos aquellos que podemos practicar. En mi percepción personal, debemos tomar iniciativa, poner en práctica estos conocimientos sin el uso de plantas de poder. Los estados alterados de conciencia se pueden lograr con compromiso y perseverancia, amén de vaciar la mente de juzgamientos. Y no soy detractor del uso de plantas de poder, sí del abuso de ellas, porque algunas personas ya la usan solo para evadir su realidad. Pueden tocar un poco más
sobre esto, por favor. Es lo que nos comenta Mira, María Piñón. respecto a las plantas de poder, no necesitamos usarlas. No necesitamos usarlas para llegar al objeto de la realización personal y de la evolución de la conciencia. Tampoco necesitamos no usarlas. Luego, clavarnos un tabú respecto a las plantas de poder es un estorbo en el camino. Con respecto a las plantas de poder, no debemos tener ninguna posición a priori, son un mundo en sí mismo. Las plantas de poder son solo lo que vemos de ellas. Lo que hay detrás de ellas es una evolución de conciencia que nos excede tan ampliamente que simplemente cualquier cosa que juzguemos al respecto se va a quedar corta. Así que no necesitamos usarla, no necesitamos no usarla. En realidad no necesitamos nada que tenga que ver con ellas. El que se acerca a una planta de poder como el que se acerca a la vida a través del nacimiento o a una técnica como la meditación, lo que sea, debe partir de un estado de poder, debe partir de un estado de liberación no prejuiciada. Es decir, quiero porque me interesa, porque tengo curiosidad, así como un niño que va a la experiencia, ¿no? Sin nada más. Si matizamos este tipo de experiencias con ideologías, terminamos pagando tributo a quien nos implantó esa ideología. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las plantas tienen también otro problema, te vuelven muy sensible, muy receptivo, muy hipnotizable, más bien sugestionable. Y está como un cangrejo que perdió el caparazón y necesita otro y no lo tiene. Cualquier cosa le puede hacer mella. A ver, en la antigüedad las plantas se usaban de una manera muy especial en templos y con todo cuidado y con un contexto social muy afinado. Actualmente no tenemos esas condiciones, así que queda a cada cual. Sí. Yo quiero agregar algo también, Sí. que las plantas de poder también implican un riesgo, porque hay personas que tal vez tienen alguna predisposición a desarrollar a algún trastorno mental y se les detona con el uso de plantas. Entonces, si no nos conocemos, si no conocemos nuestros antecedentes, si no tenemos esa precaución, podemos desarrollar alguna enfermedad mental. Por supuesto. Fíjate que cualquier cosa que nos impacte profundamente puede desarrollar un problema latente. Por ejemplo, una relación mala vida, una indigestión, vivir en el país adecuado, meterse en la religión que no debe ser o no meterse. Sí. Entonces, cualquier cosa nos puede provocar, puede detonar, digamos, conductas que ya están latentes ahí en nuestro sistema. Realmente la cordura no existe. Todos nosotros estamos hasta enfermedades, ¿no? Locura, por eso en este tema. ¿Sí? ¿Qué dices? Sí, hasta enfermedades. Un susto, un evento traumático y una sustancia y todo pueden detonar hasta enfermedades, ¿no? Físicas. Sí. No específicamente las plantas. Las plantas son de lo más inocuo. En el momento en que nuestra sociedad occidental consumió plantas, que fueron los 60 hasta los 80, por ahí, había bastante más sanidad social que ahora. Ahora, la verdad que la sociedad se está metiendo en tremendos vericuetos, en gran medida por la prohibición de las plantas psicoactivas. La posición tolteca es ir libremente hacia la experiencia si uno lo considera. No hay nada prescrito. Si alguien lo que pasa ahora, Frank, se está saliendo del curso tolteca. ¿Sí, dime? Sí, es que actualmente, como está haciendo una moda, la gente que da ese... ¿Qué está haciendo una moda? Está haciendo una moda el consumir plantas. Eso era en los 60. Ahora No. Ahora se está retomando una moda, pero probablemente antes tenían un poco más de conocimiento y de experiencia y ahora no. Son grupos muy improvisados y que están generando hasta problemas psicológicos. Respecto a las plantas, que se conoce su experiencia, no tenemos opinión sobre ella. Sí, porque a mí me han llegado pacientes precisamente que ya vienen con un trastorno mental derivado a una práctica irresponsable de consumo de plantas. Hay una asociación muy obvia entre esos pacientes y ese consumo, pero no se puede demostrar una relación directa entre consumo y neurosis o consumo y patologías mentales, porque ahí tenemos la experiencia de los 60. La experiencia de los 60 no produjo patologías ni neurosis, produjo otra cosa. Entonces, es muy fácil también hacer un juicio. Sí hay evidencia, Frank, sí la hay. De hecho, hay un trastorno específicamente derivado de las plantas. ¿Saben quiénes las han probado? Exacto.
Yo le recomendaría estudiar la historia de las panteras negras. Justo en esa época es cuando empieza también la prohibición. Estudien la prohibición porque es muy interesante y dense cuenta también cómo se rompieron, cómo el Estado generó esta prohibición para desarticular movimientos sociales que estaban reivindicando ciertas cosas. Entonces, más bien les recomiendo estudiar la historia de la prohibición para que entiendan muchas cosas acerca de las plantas, ¿no? Y obviamente... Omey, por suerte, no vincularon el tema de las plantas con las comunidades nativas, ¿eh? Porque de haber ocurrido eso en este momento, hubieran usado eso como herramienta para desarticular las comunidades. Sí, pues de Mi hecho, respeto para las comunidades que siguen consumiendo plantas. sí, la verdad. Y de hecho es un poco lo que menciona Mónica, porque justamente hay ceremonias que están reivindicando a estos pueblos y que esos pueblos utilizan esa planta y más bien estamos en ese proceso, de hecho, ¿no? De que puede llegar a utilizarse como medio para desarticular movimientos el uso de plantas. No, además, las plantas por sí mismas se pueden usar como arma. Incluso, si alguien que sepa, ¿no? Incluso los estados lo han intentado. Tengo entendido que Estados Unidos lo intentó en los 60, usar la psicodelia como recurso para desactivar personas o grupos y demás. Sí, sí. A eso me refiero, porque se desvirtúa. Hay gente que tiene siglos consumiendo plantas y en lugar de afectarles les ha traído beneficios, pero ahora está esa moda de consumo de plantas de manera mágica y como la panacea de todos los problemas y realmente no tienen el conocimiento. Por eso es las que plantas son a nuestra especie como el fuego, así de sencillo. Solo que las plantas llegaron mucho antes, pero varias especies antes, millones de años antes del descubrimiento del fuego, pero son a nuestra especie como el fuego. Una herramienta que, bien usada, ha producido cultura. Si nosotros estamos hablando ahora con una lengua pulida, estamos vestidos, estamos transmitiéndonos por acá, puede estar segura que fue porque un desarrollo, un despliegue psicodélico en un momento que quizás no ha dejado una huella evidente en los textos, en lo que ves, pero estuvo ahí, estuvo un momento. De hecho, se puede probar la relación biológica entre experiencia de plantas y el ser humano. Ahora, como el fuego también puede quemar. Pero ahora las plantas las están quitando para meter productos químicos, que son los que Eso ya es la cola ya del asunto. Es una manipulación terrible que empieza por la manipulación ideológica. De decirte esto sí, esto no. Es decir, ¿quién es otra persona para indicarme a mí qué tengo que hacer yo con mi propia vida? Sí, tan solo el azúcar es eso. El azúcar es una planta y es súper adictiva, ¿no? Para empezar. Sí. Mira, mejor ni ponernos a hablar de eso. Un señor llamado Antonio Escotado hizo una investigación formidable, maravillosa, muy voluminosa. Por cierto, discutí una vez con él rígidamente por el tema de los prehispánicos, pero mi respeto para esa investigación porque demostró cómo se usa ese tema para desactivar de antemano, para desacreditar de antemano todo lo que no convenga al sistema. Y entre esos desacreditados está Carlos Castaneda. Carlos Castaneda es una de las personas que públicamente por lo menos más plantas consumió y su obra gira en torno a las plantas. Después trató de decir que no es la, ¿sabes qué? Hay tantas otras. Habla de plantas miles de veces y describe no sé cuántas experiencias con plantas. Así que eso no ocurrió, como dicen ahora los seguidores de Castaneda, es negar la obra de Castaneda. Con esto no estoy suscribiéndome a esa obra de Castaneda, obviamente yo no soy Castaneda. Pero lo que está escrito ahí. A mí me llevó esa obra de Castaneda a hacer ciertas experiencias psicodélicas que me llevaron a investigarla por tequila de Nahual. Eso es lo que puedo decir. Otra cosa sería mentira. Que se pueda llegar al mismo punto con el ensueño puro, sin una planta, por supuesto, eso también puede ser. Pero tienes que sudar, tienes que afinar tu vida y tienes que dedicarle décadas a ese intento. El problema de la planta no es la planta, es lo fácil que es conseguirla, lo fácil que es usarla y que te genera la sensación de que para conseguir algo en la vida, pues me basta con arrancar una plantita o hacer esto, conseguir unas pastillas. No. Eso sí destruye el ser guerrero, que finalmente es la base del camino del Nahualí. ¿Ves? No vayas a lo fácil. Si vas a lo fácil, te acomodas, te achantas, empiezas a echar grasa, te pasa la vida en la cama, ¿no? Entonces, no. Hay que trabajar, hay que esforzarse y no hay nada como el ensueño.
Pero tampoco podemos criticar a Castaneda en ese sentido, porque si soñamos hoy es por la obra de Castaneda. No conozco ningún soñador que en el fondo no derive del intento de Castaneda de transmitir esa enseñanza. Muy bien, pues muchas gracias. Nos encontramos la siguiente semana ya para retomar justamente esto que nos comentabas, Frank, y pues seríamos a Castaneda y ensoñemos y pues que tengan un excelente fin El de tema semana. de Castaneda y profecías, si les parece. Bien, a orientarnos un poquito. Gracias. Saludos a todos. Nos vemos. Ah, Chao. man.